un podcast de Cooperativa. Yo no soy más que un mendigo de buen fútbol. Voy por el mundo sombrero en mano y en los estadios suplico una linda jugadita, por amor de Dios. Y cuando el buen fútbol ocurre... Historias mundialistas, el lado B de la Copa. Relatos mundiales. Es una presentación de Cooperativa Deportes. Sentados al cordón de la vereda, bajo la sombra de algún árbol bonachón, vimos pasar coquetos carnavales. Ámsterdam y Colombes son los nombres de las tribunas del Estadio Centenario en Montevideo. Son también los nombres de las ciudades europeas donde la selección uruguaya de fútbol se coronó con 2 títulos olímpicos a inicios del siglo XX. 2 estrellas en el escudo de la celeste recuerdan esos triunfos que son considerados por los orientales como sus primeros campeonatos del mundo. Campeones del mundo, se decían, porque hasta entonces no existía una competencia que acreditara a un equipo como tal. Fue así que el presidente de la FIFA, Jules Rimet, propuso crear la Copa del Mundo. The tremendous crowds which you see gathered outside the stock exchange are due to the greatest crash in the history of the New York Stock Exchange in market prices. A fines de los 20, el mundo estaba convulsionado. El ascenso del fascismo italiano y el creciente poderío del nazismo sembraban el terror en la Europa de posguerra. Un crack en la bolsa neoyorquina derivó en la peor crisis económica de la historia moderna y que impactaría a Chile más que a ningún otro país. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. El mundo se ajustaba el cinturón, pero la FIFA iba en el sentido contrario. La federación apuntaba a organizar un torneo de fútbol que reuniera a selecciones de todo el mundo en Montevideo, Uruguay. El gasto era enorme. La idea implicaba viajes, incluso de semanas, para cruzar el planeta, estadías en hoteles para grandes delegaciones, una costosa logística en medio de una crisis global. Señores, mis compañeros de Tres Cruzadas me han honrado una vez más para que agradezca en su nombre esta magnífica fiesta. El destino quiso que fuéramos nosotros los protagonistas en las conquistas de 2 campeonatos olímpicos. Quien habla es José Nasasi, capitán de la selección de Uruguay en los títulos olímpicos del 24 y del 28. En una comida durante la concentración, el defensa central agradece a sus compañeros por volver a otorgarle la jineta para el Mundial de 1930, donde tal como 2 años antes en Ámsterdam, enfrentarían a Argentina en la final. El mismísimo Carlos Gardel estaba en conflicto, tenía el corazón dividido. El zorzal criollo apareció en las concentraciones de ambos equipos y cantó para las 2 selecciones. A la larga, los locales se quedarían con el primer campeonato mundial de la FIFA. Pero para muchas selecciones, llegar al Mundial fue una verdadera epopeya, una que no vivieron en una cancha de fútbol, sino en alta mar. El Conte Verde zarpó desde Génova con una delegación europea compuesta por 80 futbolistas franceses, belgas y rumanos. A bordo también iban 3 árbitros, entre ellos el juez de la gran final. Incluso en este crucero construido en astilleros escoceses iba un rey, Carol II de Rumania, que solo 2 semanas antes había ascendido al trono. Su papel fue esencial para que su país participara del Mundial. El propio monarca negoció un permiso de 3 meses en los trabajos de los jugadores y así logró, sobre la hora,
sumar a la selección al campeonato mundial. En el Conte Verde iba además el presidente de la FIFA, Jules Rimet, que en su maleta, entre trajes y artículos personales, llevaba sin ningún resguardo la Copa del Mundo. Tal como jugadores, entrenadores, dirigentes y árbitros, el primer torneo mundial de fútbol tuvo otro elemento central: los barcos. Boicoteos, cambios de horario en el zarpe, selecciones como la de Egipto, que no pudieron llegar a puerto y se perdieron el campeonato. Todas historias que convergen en este medio de transporte que unía a Sudamérica con el resto del mundo en otros tiempos. Uruguay, cuando fue al 24 al campeonato olímpico, hizo de lo mismo, es decir, pidió permiso para entrenar en la cubierta del barco, que tiene espacio como para hacer algún ejercicio de gimnasia, correr, etcétera, no jugar al fútbol, pero sí mantener la forma física, digamos, ¿no? Eso mismo hicieron las delegaciones que venían. Creo que se alternaban, porque el espacio no era tan grande, pero se alternaban para usar una parte de la cubierta para los días que se podía, que fue la mayoría, para entrenar y mantener el estado físico, digamos. No creo que hicieran juego de pelota de ninguna manera, pero sí... Quien habla es Aldo Mazzucchelli, escritor uruguayo y editor del documental El Origen, que describe detalladamente todo lo sucedido en Montevideo entre el 13 y el 30 de julio de 1930. Sí, para esa época ya la tecnología de los transatlánticos estaba bastante avanzada. En el 30, ni que hablar que era la única manera de cruzar el océano. Y para esa época, como te decía, para el año 30 ya más o menos la travesía llevaba unas 3 semanas aproximadamente, 21 días. Ese fue uno de los argumentos que fue manejada en Europa para que muchas de las selecciones, por un lado, negociasen mejores condiciones para venir o directamente boicoteasen el campeonato, que fue lo que hicieron la mayoría y no vinieron, ¿no? Es decir, que los europeos decían, arriesgamos a hacer el largo viaje, llegar a Uruguay, jugar un partido y terminar el Mundial. Hubo negociaciones y finalmente se cambió el sistema de disputa y se hizo un sistema en el cual había series. Italia, Inglaterra y Alemania, entre otras, no se embarcaron en señal de desaprobación. Les molestaba que un torneo tan importante se jugara en lo que ellos llamaban el submundo. Otros no pudieron ir por razones insólitas. Es el caso, por ejemplo, de Egipto. Decidió a último momento inscribirse y Uruguay lo admitió in extremis, y Egipto tomó el barco en Cairo para ir a hacer una conexión, creo que Marsella, y bueno, el problema es que cuando llegó, digamos, al puerto, el vapor se había ido. Pidieron por telex, por telégrafo, que les permitieran llegar más tarde del comienzo del campeonato, y Uruguay se negó y dijo que ya era suficiente de idas y vueltas y que no. Egipto, que podría haber participado y hubiera sido interesante porque habría agregado un continente, ¿verdad?, a la lista del Mundial. ¿Por qué la final se jugó sin público visitante? ¿Hostilidad local? No, los barcos otra vez. Todos los argentinos que podían, en lo que podían, aunque fuera un caso de madera, estaban tratando de cruzar el Río de la Plata para venir a ver la final. Con lo cual, en el caso de la final, todo argentino que podía viajar lo intentó hacer. Y obviamente el medio principal fueron barcos. Mucha gente vino en ese servicio, pero mucha otra gente vino en barcos privados, en veleros, en botes, en lo que pudo. Y ahí viene la tragedia, que es que justo el miércoles 30 de julio, que fue el día de la final, amaneció con una niebla espesísima sobre el Río de la Plata, que impidió a muchos barcos navegar. Barcos llenos con racimados de argentinos que venían a ver la final tuvieron que fondear en la mitad del río y no podían avanzar. Además, el río estaba sobrecongestionado, era más peligroso, con lo cual tuvieron que esperar en los barcos y no llegaron. Y muchos se perdieron la final por eso. Igual el estadio estaba lleno, ¿no? Pero hubo muchas anécdotas y mucha gente que se quedó en la mitad del río y no pudo llegar. Tras el 4-2 de Uruguay sobre Argentina en la final, los dardos apuntaron al juez. Los dirigentes de la nación derrotada decían que el arbitraje del belga John Langenus había sido localista, y lo justificaban en que apenas terminó el partido, el referí europeo se subió al primer barco disponible para evitar represalias. Pero la verdad es otra. El juez estaba en Buenos Aires, consiguió, por supuesto, le dieron prioridad para subir al barco, viajó el día antes, o sea que llegó, se salvó de la niebla,
Y luego de hacer la final, el barco en el cual él se iba junto con la delegación belga a Europa salía a las 3 de la tarde. La final se jugaba a la 1, con lo cual él fue y le pidió al capitán si podía esperarlo. El capitán le dijo que sí, que lo esperaba, que postergaba la partida hasta las 5 de la tarde para que él hiciera la final y luego se fuera al barco. Esa es la razón del apuro, la cuenta Langenieux. Y también es la razón de que lo escoltara la policía, porque obviamente la policía de Montevideo estaba avisada de que el juez tenía que llegar a tiempo al barco y estaba esperándolo cuando terminó el partido. Lo escoltaron con, vehículos hasta la aduana, digamos, hasta el puerto, para que se tomara el barco. Historias que tuvieron también como protagonista a Chile. La Roja consiguió su segunda mejor actuación en un mundial. Un quinto lugar con triunfos sobre México y Francia, liderados por el goleador Guillermo Zubiabre. Además de una derrota frente a la subcampeona Argentina, marcaron la actuación de un equipo que las crónicas de la época describían como más vistoso que luchador y efectivo. El Mundial no solo se jugó en la cancha, se vivió también en los océanos. La decepción de no llegar, la rabia por perderse la final, entrenamientos de alto rendimiento en plena proa, hechos que construyeron un Mundial pionero e histórico, el Mundial de Uruguay 1930. Fue Relatos Mundiales, historias escondidas e impensadas de la Copa del Mundo. Encuéntranos en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de podcast favorita.